En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Bien, amigos, les decía que la obsecuencia frente al imperio es total. No hay ningún tipo de escrúpulo en cuanto a violar, maltratar y manosear nuestra Constitución de la República en tanto y en cuanto se cumpla con lo que pide el imperio. Hay una trama, ¿verdad?, de sujetos. Esto se hace por intermedio de voluntades humanas. Y hay una trama que se repite, además, en distintos planos y en distintos episodios. Yo les mencionaba a ustedes el interés que tenía el doctor Gonzalo Fernández, el interés que tenía el doctor Díaz, el interés que tenía Mujica y, por supuesto, la participación fundamental de la embajadora Yulisa Reynoso para la implementación de estas modificaciones. Cuando uno habla de implementación, ¿sabe a qué me estoy refiriendo? Al dinero. Nada de esto puede ser posible si no viene dinero, porque dinero no hay, tiene que venir. El imperio invierte, por supuesto, el imperio invierte. Quiero que exista este sistema normativo para que mis corporaciones vayan tranquilas a explotar sus recursos naturales. Y así viene UPM, por ejemplo, exonerada de impuestos, viene con la tarifa de UTE en 1/10 de lo que paga usted, señor jubilado, señor trabajador, señor empleado, y así lo dejó de manifiesto el sindicato frente al periodista Sotelo. Paga 10 veces menos de lo que paga usted, señor jubilado. Nada menos que UPM. Esos brutales capitales los subsidia usted, señor jubilado, usted, señor empleado u obrero de este país. ¿Cómo? Y con los impuestos, y con las tarifas. Si la tarifa es 1/10 de lo que usted paga, evidentemente usted está subsidiando a esa empresa. Pero les decía que esta imposición con estos individuos, que además tienen un denominador común, todos están vinculados a Paco, incluso Yulisa es la abogada de Paco en un pleito contra la Conmebol. Todos están vinculados a Paco. Qué curioso, ¿no? El hombre que recibió el perdón tributario por $100 millones, violando la Constitución y la ley, el Estado uruguayo, concretamente Lorenzo, y el actual secretario de la Presidencia Toma, que aconsejaron que un estudio privado dijera si Paco debe o no debe. Y yo interpuse acción, mejor dicho, denuncia penal, y la archivaron. Y después sucedió que con los papeles de Panamá, que generaron un bruto revuelo a nivel planetario, pero en nuestro país no pasó nada. Sin embargo, búsqueda revela que toda la documentación utilizada por los abogados, que toda la documentación utilizada por la impositiva, que toda la documentación utilizada por quienes intervinieron, jueces y fiscales, en este tema de Paco Casal, era falsa. ¿Y saben qué? Cuando pido el desarchivo de mi causa, en función de estos elementos nuevos, la fiscal de crimen organizado, la doctora Camiño, me dice que no le corresponde a ella investigar este tema, que le corresponde a la impositiva. ¿Pero cómo? ¿Un tema criminal? ¿Tema criminal lo investiga el juzgado de crimen organizado? ¿Quién otro
que el organismo especializado para investigar crimen organizado puede investigar esta trama de poder. A no ser que también los juzgados de crimen organizado sean una experiencia piloto del imperio para que se juzguen los casos de lavadito de dinero, y que los grandes casos de lavado y de corrupción donde intervienen los gobernantes y los empresarios amigos de los gobernantes reciban órdenes para que no se investiguen. Es un temor que yo tengo, porque qué casualidad que en las causas rimbombantes, dijera la senadora Topolansky, el doctor Salle las pierde todas. Sí, senadora, las pierdo todas. Las pierde el pueblo uruguayo. No las pierde solo Salle, señora senadora. Cuando no se juzga a su marido por el tema de la regasificadora, cuando en Pluna solamente caen los privados y quedan impunes todos los gobernantes coimeros del caso Pluna afuera, no pierde solamente Salle, pierde el pueblo uruguayo. Cuando un juez civil en el 2008 no hace lugar a las medidas cautelares pedidas por Salle, no pierde Salle, señora senadora, pierde el pueblo uruguayo. Por cierto, lo que pierde el pueblo uruguayo, habrá algún bolsillo de los integrantes de la asociación para delinquir que se llene. Eso no me cabe la menor duda. Esa es la realidad. Pero lamentablemente este proceso de envilecimiento del derecho uruguayo, de eliminación del derecho público uruguayo, la privatización del derecho procesal penal uruguayo y del derecho penal uruguayo, que es consentida, propagandeada por la Suprema Corte de Justicia. Esto es lo más lamentable que puede pasar, amigos. Porque ¿saben qué? Yo me conformaba con el silencio. Yo me conformaba con el que el doctor Pérez Manrique se llamara silencio, como normalmente hacen los jueces, no la Suprema Corte de Justicia, los jueces, que hasta le pusieron un vocero, le pusieron a Raúl Oxandabarat para que hable por los jueces. Pero salir a hacer propaganda, ponerse la camiseta yanqui para hacer propaganda, propaganda por un sistema que vacía de contenido a los jueces de nuestro país para entregárselo todo en bandeja a Díaz. Es muy fuerte, como dicen los muchachos. Es muy fuerte, señores ministros. Alguien en este país tiene que decir estas cosas. ¿Y por qué, amigos? Porque lamentablemente, cuando la imposición proviene de alguien tan poderoso, como en este caso lo es el imperio anglosajón, sionista, masónico, cuyo brazo ejecutor es Estados Unidos, son pocos los que se animan a alzar la voz. Cuando la fuerza fundacionalmente antiimperialista y antioligárquica se transforma en alcahueta del imperio, en obsecuente del imperio, en funcional al imperio, como acontece con el fraude amplio, entonces ya prácticamente se obtiene la unanimidad. Y en estas modificaciones del sistema legal uruguayo, que lo envilecen, hay prácticamente unanimidad. Academia, colegio de abogados, diputados y senadores, Suprema Corte de Justicia, gremios de magistrados, gremios de fiscales. Claro, ustedes tienen todo el derecho del mundo a pensar y a decir, pero ¿quién es el que va en contramano? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el desconforme? Permítanme una
anécdota. Cuando mi hija Nicole era muy chiquita de brazos, venía de Artigas en un ómnibus de Honda. Yo ya se los conté, lo voy a reiterar. El coche tiene un desperfecto eléctrico y se queda absolutamente sin luces en la madrugada. Yo era funcionario de la Fiscalía del Crimen en aquella época. Entonces el chofer y el guarda deciden seguir con el vehículo andando, lo cual constituía, ustedes comprenderán, una absoluta negligencia por parte de ellos y una violación de reglamento. Circular en la noche con 45 pasajeros sin luz, un disparate. Entonces me levanto del asiento, voy al conductor y le digo: conductor, usted no puede seguir, le digo, tiene que parar el ómnibus. Y allí me responde: mire, si paro o no paro el ómnibus es cosa mía, usted es un pasajero y por lo tanto el que decide soy yo. Le digo: no, mire, yo le ordeno que pare el ómnibus, le digo, porque está en juego la vida de mi hija. Tal vez si yo fuera solo no tendría mayor problema, está en juego la vida de mi hija, le digo, y la de todos los pasajeros, por cierto, ¿no? Y se genera una discusión, allí interviene también un policía en favor del conductor, pero lo más importante es esta parte. De parte de la mayoría del ómnibus surge una voz que dice que se baja. Pero como es mayoría, como actúa en muchedumbre, como son muchos, tal vez el que tiene la razón o el que considera que tiene la razón se ve avasallado y se calla. Les voy a contar cómo terminó. Exhibí el carnet, soy funcionario de fiscalía y por lo tanto le ordeno que detenga el vehículo, y a usted, señor policía, le pido su colaboración, porque de lo contrario lo voy a denunciar por haberse plegado a esta conducta violatoria de la ley. Usted está para defender la ley y no para violarla. El coche se detuvo, luego mandaron otro coche, demoraron mucho, el coche se detuvo en el kilómetro 317 de la ruta 5, donde hay un puesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde muy gentilmente le prepararon una mamadera a mi hijita de brazos. Así terminó la anécdota. Quiere decir que no tengo una composición genética por la cual las mayorías me hagan callar o las unanimidades me hagan callar. Y en esto del nuevo código, en este proceso deleznable de eliminación del derecho público, en este ataque a la República que se hace por medio de estas dos leyes vergonzosas, como son la ley 19.334 y la 19.293, de cuneo imperialista, colonialista, que termina con el poder judicial, que deja sin ningún poder a los jueces, que trae los pactos deleznables al sistema jurídico uruguayo, donde los criminales pactan con los fiscales que tienen que bajar a la arena de la criminalidad, violando la ley, violando el principio de legalidad, tipificando delitos que no se cometieron, siempre y cuando haya un pacto y siempre y cuando haya dinero para que llegue a la Fiscalía General, para que después salga el fiscal general inconstitucional diciendo no, que inaugura edificios nuevos. Métase los edificios nuevos en el bolsillo, fiscal general. Yo quiero república. Yo quiero un poder judicial independiente. Yo quiero las garantías del debido proceso. Yo quiero las garantías del derecho público. Acompáñenme, pueblo uruguayo. Porque cuando se viola el derecho público se genera gas de Sayago, con una Marta Jara que contrata a voluntad y de lo cual ustedes son garantía solidaria. Salen los temas de la regasificadora, o los temas de Pluna, o los temas de Fripur, o los temas de aire fresco, y todos ellos son barridos para abajo de la alfombra. Por eso no es un problema del doctor Salle. Aquí no se trata de casos rimbombantes que pierda o gane el doctor Salle. Aquí el que pierde o gana es el pueblo uruguayo. Y esta transformación yanqui, esta transformación es la transformación que quieren las corporaciones. Porque de la misma manera que quieren una energía barata, que la subsidia usted, amigo uruguayo, pagando una energía cara, quieren tener un derecho de privilegio. Quieren tener un derecho cuando que se vaya el juzgado, y como tienen el bolsillo lleno de dólares falsos de la Reserva Federal, por cierto, poder decir yo pago. Y como yo pago, la tipificación es diferente. El que no paga, que vaya a los campos de concentración de Bonomi.
que provee que son campos de concentración, amigo Bonomi, porque el 23 de diciembre a las 9:30 declaró el comisionado parlamentario, el doctor Petit, y ante la fiscal María del Huerto Martínez, aseveró que se violan los derechos humanos en el CONCAR, que la denuncia del doctor Salles tiene fundamento y que debería existir procesamiento de los máximos responsables, como con el Goyo Álvarez, como con el Goyo Álvarez, la misma jurisprudencia. ¿Y quién es el jefe de todo esto? Es Vázquez y Bonomi, Tabaré Vázquez y Bonomi. Se violan los derechos humanos, hay terrorismo de Estado. El doctor Salles lo probó ante el juez Iribarren y la fiscal María del Huerto Martínez Moreno. El comisionado parlamentario, el doctor Petit, dijo bien claramente, se violan los derechos básicos, hay hacinamiento, y describió con lujo de detalles todas esas violaciones. Es muy probable, amigos, que no exista ningún procesamiento, es muy probable que la causa se archive, y otro caso más, rimbombante, dijera la senadora Topolanqui, será perdido por el doctor Salles, pero los pierde el pueblo uruguayo. Nadie está libre de ir a la cárcel. Ni siquiera los muy platudos están libres de ir a la cárcel. Por ahí los muy platudos son dueños de un depósito de fuegos artificiales y se prueba en el juzgado con la declaración del director nacional de bomberos que se estaban violando las disposiciones, que se estaba funcionando sin habilitación, y por ahí, como el resultado fueron 4 jovencitos muertos, el procesamiento debe ser con prisión. Es decir, que no se puede escupir para arriba en materia de cárcel, menos quien les habla. Bueno, eso ni que hablar, menos quien les habla. Pero amigos, cuando el doctor Salles dice violación de los derechos humanos, que no salga el muñeco bolchefascista del interior y diga, algo hicieron, por algo será, porque mañana puede ser un hijo de ustedes o ustedes mismos. Nadie está libre de las cárceles. Que tienen que estar recluidos, que tienen que pagar el maleficio que le hicieron a la sociedad, no cabe ninguna duda que sí. Pero cuidado, el artículo 26 de la Constitución es bien claro. Las cárceles no servirán para mortificar, las cárceles son para rehabilitar. Un tema harto abordado por nosotros, pero me acordé de esa comparecencia y era del caso ponerla de manifiesto. Les decía entonces, amigos, estas modificaciones legislativas tienen prácticamente unanimidad. Yo no he visto salir prácticamente a nadie a defender la vigencia del derecho público, a parar el avasallamiento del derecho público. Y vuelvo a repetirles, amigos, si nos quedamos sin derecho público, los episodios regasificadora, los episodios Fripur, los episodios aire fresco, los episodios pacto tributario criminal, ese perdón criminal, los episodios interferencia en el fútbol, los episodios violación de los derechos humanos, no van a ser juzgados con la imparcialidad, con la transparencia, con la cristalinidad que ustedes, que el pueblo uruguayo se merece. Por eso nosotros advertimos que se equivocan muchos orientales cuando consideran que todos estos aspectos vinculados al ámbito penal le es totalmente ajeno. No, el ámbito penal es una parte importantísima. No solamente por quien puede ir preso, sino fundamentalmente por quien no va preso. Es decir, cuando se instala la maquinaria de impunidad, y eso es lo que hemos denunciado hasta el cansancio, a tal punto se instaló la maquinaria de impunidad, que se da, y ese fue el cometido de esta audición, esta sentencia aberrante con la que vamos a cerrar nuestra participación en el 2016. Una sentencia verdaderamente improponible que emerge nada más y nada menos que de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esta sentencia le dice al pueblo uruguayo: nosotros, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, consideramos que tenemos el derecho de hacer propaganda por una ley que eventualmente viola la Constitución.
Y una ley que viola la Constitución es una ley que atenta contra la República. Y una ley que atenta contra la República es una ley antidemocrática, antirrepublicana. Por eso es tan grave esta ley, esta sentencia 2047. Porque es una suerte de carta blanca que se está arrogando la Suprema Corte de Justicia para decidir por sí y ante sí, con carácter previo, el hacer propaganda por una ley que puede violar la Constitución, que eventualmente va contra la Constitución. Eso es absolutamente inadmisible. Eso se llama prejuzgamiento. Y cuando la Corte prejuzgó, lo que tiene que hacer es apartarse. Y lejos de apartarse, argumenta en favor de la parcialidad. Y además de argumentar a favor de la parcialidad, tiene otro componente que es imperdonable en el ejercicio de la judicatura. Y es pretender ser juez y parte. Eso es absolutamente imperdonable. Que los ministros de la Corte le digan al doctor Salle, accionante por recusación, y aquí se acabó, es intolerable. No, señores ministros, aquí no se acabó. El 1 de febrero tendrán el escrito por el cual este asunto lo dirima una corte ad hoc. No ustedes. Ustedes fueron recusados. Ustedes ya fueron, de alguna manera, imputados o acusados, o se les endilgó, para utilizar un término correcto, se les endilgó el prejuzgamiento. Y por lo tanto no son ustedes los que deben decidir. Ustedes son parte en el incidente de recusación. Lo debe decidir un órgano imparcial. Y ese órgano imparcial solamente es una Suprema Corte de Justicia ad hoc creada específicamente para esta recusación, para este incidente. Bien, amigos, ahora sí, llegamos al final. Vuelvo a reiterarles. Dentro de lo que nos permita este modelo económico continuista de Vázquez y Astori, dentro de este modelo perverso que con la penuria del pueblo subsidia el lucro capitalista de las corporaciones internacionales, tratemos de pasar por lo menos los 2 días de fiesta lo mejor posible. Un muy feliz fin de año y un mejor año nuevo. Será hasta el 2017.